Bueno, dar las gracias a la Sociedad Médica de Santiago por la invitación para hablar de hipertensión portal no cirrótica. Entonces, lo primero es definir qué es la hipertensión portal, ¿ya? Em, y la hipertensión portal no es más que un gradiente de presión venoso hepático de más de 5 milímetros de mercurio. Este es el consenso. Por lo que una presión portal normal es este gradiente entre 1 y 5, y hablamos también de una hipertensión portal clínicamente significativa cuando alcanzamos o superamos el umbral de 10 milímetros de mercurio, eh, porque de aquí en adelante empiezan a aparecer problemas clínicos relevantes. Pero bueno, ¿qué es esto del gradiente de presión venoso hepático? Y el gradiente de presión venoso hepático no es más que un subrogante de la presión portal, ya sea por vía etosonográfica o transhepática. En la medición de la presión directa portal es mucho más compleja, porque por este motivo realizamos un cateterismo en el cual ingresamos a través de la vena yugular usualmente, llegamos a la vena suprahepática con un catéter, y aquí medimos, en este catéter, medimos la presión suprahepática libre, insuflamos el balón, eh, y reclutamos sinusoides. La sangre se recluta de esta forma, y esto transmite la presión portal, y a esto denominamos la presión suprahepática enclavada. Y realizamos una resta de una diferencia, ¿no es cierto?, entre la presión enclavada y la presión libre, y esto es lo que conocemos como el famoso gradiente de presión venoso hepático. Esto tiene una muy buena correlación con las distintas etiologías de cirrosis. Sin embargo, vamos a ver que tiene algunos matices importantes. Bueno, acá hay un esquema del hígado donde se observa su afluente principal, la vena porta, donde recibe alrededor del 75% del flujo sanguíneo, la arteria hepática común, que representa alrededor del 25% del flujo, y esta sangre es filtrada a través de los sinusoides, una sangre rica en nutrientes que trae la vena porta, y es recibida por las venas suprahepáticas, ya filtradas por los sinusoides, con una sangre ya pobre en nutrientes, y finalmente continúa su camino hacia el corazón a través de la vena cava inferior. Como decíamos, la hipertensión portal se define como un aumento del gradiente de presión entre la porta y las venas suprahepáticas, y se representa en este esquema la causa más frecuente de aumento de este gradiente, que es la cirrosis hepática, que fácilmente supera el 90-95% en algunas series de las etiologías de hipertensión portal. Pero no es la única causa de hipertensión portal. Fuera del hígado está la hipertensión extrahepática, que puede ser prehepática, cuando afecta cualquier parte del circuito del sistema porta. Ejemplo típico es la trombosis portal, la trombosis esplénica. Y hablamos de hipertensión portal extrahepática poshepática cuando afecta el sistema suprahepático fuera del hígado, como el síndrome de Budd-Chiari, ¿no es cierto? Y acá nos metemos dentro del hígado, vemos una representación del lobulillo hepático. Acá vemos la vénula portal, la arteriola hepática, la sangre se mezcla y pulsa a través del sinusoide hepático para confluir en la vena central. Y de esta forma, cuando se afecta la vénula portal, hablamos de hipertensión portal intrahepática presinusoidal. Cuando se afecta el sinusoide, de hipertensión sinusoidal. Y cuando se afecta la vena central, hablamos de hipertensión postsinusoidal. Así, podemos dividir esto en causas extrahepáticas, donde está la hipertensión posthepática, síndrome Budd-Chiari, la insuficiencia cardíaca derecha, y prehepática, con la trombosis de la porta, algunas anomalías venosas congénitas también están acá. Y las intrahepáticas, tenemos las presinusoidales, que son la enfermedad granulomatosa, la esquistosomiasis, que es una causa importante en zonas endémicas de hipertensión portal, y la enfermedad vascular portosinusoidal,
que es eminentemente presinusoidal, pero en fases avanzadas puede tener un componente sinusoidal. Y tenemos la hipertensión sinusoidal, la cirrosis, el principal representante, pero no el único. La estetopatitis y los procesos infiltrativos también pueden ser una causa. Y la posinusoidal, con el síndrome de obstrucción sinusoidal, que también es conocido como enfermedad vascular oclusiva, es una causa importante de hipertensión portal intrahepática y un problema bien relevante para los hemato-oncólogos en el contexto del trasplante de médula ósea. Entonces, hablamos de hipertensión portal no cirrótica cuando hablamos de cualquiera de estas entidades fuera de la cirrosis. Pero para aterrizar esto, pongamos un caso clínico, ¿ya? Se trata de un paciente de 58 años que consulta por hematemesis y melena. Tiene antecedentes relevantes de una colitis ulcerosa de larga data, bien controlada en tratamiento desde la adolescencia, con acetopina y mesalazina, un consumo de alcohol que refiere como social, 2 a 3 veces por semana una copa de vino. Y él no tiene antecedentes de patopatía previa, y al examen físico una esplenomegalia palpable y no hay ictericia en asitis clínica. En los exámenes de laboratorio se observa una anemia con una hemoglobina en 8.4 y destacan plaquetas bajas en 65.000, lo que contrasta con un perfil hepático normal, con un INR normal y también una función renal normal. Entonces se hace una endoscopía que muestra varices esofágicas grandes con un sangrado activo bien dramático. Se hace una ligadura exitosa y se le da tratamiento con terlipecina y ceftriaxona. Naturalmente, uno al escuchar el consumo de alcohol, lo primero que se podría pensar es que es una hipertensión portal de causa cirrótica. Ese sería el diagnóstico más frecuente en la mayoría de los casos. Sin embargo, si se tratara de una cirrosis típica, no estaríamos aquí. De todas estas entidades, nos concentraremos en hablar de la enfermedad vascular portosinusoidal. Y como les mencionaba, la definición que se basa en el gradiente venoso de presión hepática tiene algunos bemoles, ¿no es cierto? Porque el diablo está en los detalles. Eh, Tiene limitaciones esta medición, ya que el gradiente de presión venosa hepática no refleja con precisión la presión portal en hipertensión portal presinusoidal. De hecho, es una declaración textual de las guías americanas. Y esto trae como consecuencia que podemos encontrar gradientes normales, solamente discretamente elevados en pacientes que sí tienen hipertensión portal clínicamente significativa, lo que corresponde a un falso negativo. Entonces, entremos a la enfermedad vascular portosinusoidal, que como les mencionaba, tiene un componente eminentemente presinusoidal y cuando continúa en su evolución se adiciona un componente sinusoidal. Esta es una enfermedad que tiene una larga historia. Ya desde el 1889 hay descripciones de esto, y ha tenido múltiples nombres a lo largo del tiempo y en distintas latitudes. Sin embargo, no es hasta el 2011 cuando se habla de hipertensión portal idiopática no cirrótica y se establecen los primeros criterios diagnósticos. Y posteriormente, en el 2017, en la conferencia de Ascona, se introdujo el concepto actualmente aceptado por Babeno 7 de enfermedad vascular portosinusoidal. ¿Qué cosas cambiaron a lo largo de la historia de esto de pasar de hipertensión portal idiopática no cirrótica a enfermedad vascular portosinusoidal? Bueno, que se decía que debe tener hipertensión portal. Hoy sabemos bien que los pacientes, si se diagnostican precozmente, en la mayoría de los casos se identifica antes de que la hipertensión portal se desarrolle. La biopsia se utilizaba para excluir cirrosis y actualmente tiene hallazgos específicos y característicos que permiten el diagnóstico de la enfermedad. Antes decíamos que no debía existir otra enfermedad hepática, hoy sabemos que puede concomitar, y debía excluirse la trombosis portal, y sabemos que es una complicación no infrecuente de esta entidad. Entonces, lo que vemos acá es la representación esquemática del lobulillo hepático con la tríada portal, los sinusoides, ¿no es cierto?, y la vena central, y nos vamos a concentrar en este fragmento, como se representa en este esquema con la arteria hepática, la vena porta, el sinusoide, las
las células endoteliales, un espacio de DICE acá esquemáticamente exagerado, con las células hepáticas estrelladas y los hepatocitos, cordones. Y hay diversas noxas que pueden desencadenar este problema. Condiciones inmunológicas, toxicidad por fármacos, ambientales, infecciones como los émbolos sépticos típicos de la onfaritis en el lactante, que posteriormente puede presentar esta entidad, enfermedades hematológicas que produzcan microtrombosis, y hay una serie de alteraciones genéticas que junto con otros problemas también pueden aumentar el riesgo o cursar con esta entidad. Al final esto trae como consecuencia microtrombosis, cambios funcionales con vasoconstricción y ausencia de respuesta vasodilatadora, sin lesión hepatocitaria significativa, al menos en el inicio. Antes hablábamos de que esto era idiopático, hoy conocemos que hay una buena cantidad de condiciones que producen esta enfermedad, entre ellas alteraciones inmunológicas como inmunodeficiencias y trastornos autoinmunes, fármacos también, entre ellos la cetopina, el oxiplatino y algunos tóxicos ambientales, enfermedades hematológicas como algunas hemopatías y también trombofilias, infecciones intestinales a repetición, también la onfalitis, como les mencionaba, la infección por VIH con enteropatía, y también múltiples mutaciones y síndromes genéticos en los cuales la enfermedad se suma a otras manifestaciones propias de la condición de base. Con respecto al cuadro clínico, es un espectro. En un extremo podemos encontrar pacientes que no han presentado hipertensión portal con pruebas hepáticas normales, otros que pueden mostrar alteraciones discretas o hallazgo incidental de rigidez aumentada en la elastografía, signos precoces de hipertensión portal, donde la escleromegalia suele ser uno de los hallazgos más significativos, se acompaña frecuentemente de trombopenia y también puede observarse colaterales portosistémicas en las imágenes o en la endoscopía. Y cuando hay hipertensión categórica en fases avanzadas, se manifiesta con lo más dramático, que es la hemorragia varicial, mientras que la CITI aparece de forma bien tardía y refleja un estadio avanzado de la enfermedad y empobrece el pronóstico. Y la ictericia y la encefalopatía son hallazgos bien poco frecuentes que están en fases avanzadas. Acá les traigo un estudio donde se ven más de 3.000 biopsias. Tenemos un grupo de estas biopsias fueron criptogénicas y se reanalizaron y vemos que tenían histología compatible estos dos grupos, pero vemos que la mayoría no tenía hipertensión portal clínica, lo que hace de nuevo manifiesto esta idea del famoso iceberg, donde en la punta vemos el diagnóstico los pacientes con clínica y fases presintomáticas o oligosintomáticas representando la mayoría de los casos. Bueno, volvamos a nuestro paciente. Bueno, después de un buen manejo por medicina interna, el paciente se recupera y continúa con el estudio. Curiosamente, la ecografía muestra un hígado normal, con venas portales y suprahepáticas sin alteraciones, sin ascitis, llamando la atención un vaso de gran calibre. El laboratorio etiológico no muestra ninguna causa evidente y se le realiza una elastografía hepática donde también, curiosamente, tiene una rigidez normal, pero de forma bien astuta el hepatólogo elastografista decide realizar una elastografía esplénica, lo que no es habitual, y con ello se observan valores muy elevados del orden de 60 kilopascales. Y vemos qué importancia tiene estos hallazgos, ¿no es cierto?, en nuestro paciente, que la elastografía hepática suele ser normal o cercana a lo normal y se observa una rigidez esplénica marcada, y esto debido a la congestión esplénica. Además, los estudios de imágenes entregan diversas manifestaciones, pero ninguna es diagnóstica de la enfermedad. La pueden hacer sospechar, pero no hacen el diagnóstico. Y en las pruebas invasivas destaca que el gradiente de presión venosa hepática está levemente aumentado o es normal. Así que se le realiza una hemodinamia hepática con biopsia y vemos que tiene un gradiente
muy cercano a lo normal, con un gradiente de 6 milímetros de mercurio, lo que habla de una hipertensión portal no clínicamente significativa, lo que contrasta con lo dramático de la presentación del cuadro. Y además realizamos las biopsias hepáticas. Y destacar que la biopsia hepática en esta condición siempre es necesaria para hacer el diagnóstico. Acá les muestro de nuevo la imagen clásica del lobulillo hepático, donde vemos la vena central, los espacios porta, y también vemos las zonas 1, 2 y 3, en dependencia si son cercanas al flujo portal o distal a esta. Entonces vemos la diada portal normal, y hay una serie de alteraciones vasculares en la que ocurren en el espacio porta, donde destaca la estenosis de la vena porta, la herniación de la vena porta, la hipervascularización del trayecto portal y los vasos periportales anormales. Pero también en el espacio sinusoidal se puede ver hiperplasia hepatocitaria compensadora, dilatación sinusoidal, neovasos y fibrosis perisinusoidal. Destacar que estos hallazgos por sí solos son diagnósticos. ¿Y qué alternativas de tratamiento tiene nuestro paciente? Con respecto al beta bloqueo, sabemos que en profilaxis primaria es bastante parecido en éxito de prevenir el primer episodio de hemorragia a la cirrosis hepática. Y en profilaxis secundaria, la combinación de beta bloqueo más ligadura también es muy parecido a lo que ocurre en cirrosis. Destaca que la mortalidad, eso sí, en estos casos es bastante baja cuando se compara con la cirrosis. Con respecto a la citis, mencionar que esto es un hallazgo no tan frecuente, tardío, pero lo que sí, como ven, destaca es de mal pronóstico, disminuye la supervivencia de estos pacientes. Supervivencia que por lo demás está principalmente dada por la causa del cuadro, más que el problema hepático en sí. Y con respecto a los tips, sabemos que pacientes con creatinina normal y en ausencia de estas comorbilidades tienen una muy buena sobrevida después del tips. Los estudios no son abundantes, pero aquí están. Y, como les decía, cuando hay creatinina alterada y presencia de comorbilidades, estas empobrecen el pronóstico. Y respecto al trasplante, es raro que los pacientes se trasplanten. Esta es una revisión donde se buscaron casos en múltiples centros de Europa y se encontraron solo 80 pacientes cuando se revisó el explante compatibles con enfermedad vascular portosinusoidal. Y, de nuevo, los pacientes sin comorbilidad grave tienen una sobrevida muy aceptable y son las comorbilidades las que empobrecen el pronóstico de estos pacientes. Así que como mensajes finales, la hipertensión portal no cirrótica, no toda hipertensión portal es cirrosis, hay que mantener la mente abierta. No existe un método infalible para el diagnóstico o el descarte de cirrosis, se requiere combinación de criterios clínicos, imagenológicos, y se puede llegar a necesitar la biopsia hepática, como vieron. Y en la enfermedad vascular portosinusoidal predomina la congestión venosa portal sin congestión hepática, lo que explica la mayor parte de los síntomas. Eso, muchas gracias. Y acá les dejo un canal de YouTube donde pueden ver una versión extendida de esta presentación. Muchas gracias.